Buenas tardes a los participantes de este nuevo web seminar. Vamos a dar inicio a esta sesión. Agradecería si me pueden confirmar si se escucha y se ve bien. Francisco, Yalual Chile, Biofarma, si están presentes, si me pueden confirmar que se ve y se escucha bien. Para las personas que no pueden escucharlo, verlo bien, me pueden avisar. Muchas veces hay que reiniciar la sesión. Ok, la presentación de hoy día va a ser sobre la combinación del uso de ácido hialurónico reticulado junto con toxina botulínica, cómo podemos aproximarnos para una corrección, para hacer una corrección volumétrica, pero además estática. ¿Cuáles son los signos del cronoenvejecimiento? Algo muy importante. Cuando envejecemos, empezamos a perder estructuras, empezamos a generar una tosis de nuestros tejidos, principalmente hay una reabsorción, una pérdida del tejido lipídico, el tejido graso en nuestros fat pads, seguido por una pérdida del tejido óseo, hay una reabsorción ósea, que genera esta caída en los tejidos. Muchas veces el paciente dice, me encuentro caído, me encuentro que la cara está droopy. Muchas veces cuando los pacientes están pensando en algún procedimiento, hacen clásicamente este movimiento mostrando elevación. Pero también está, por otro lado, el fotoenvejecimiento, que se está relacionado con el mal cuidado de la piel en asociación con el sol, es decir, no usar protector solar, no cuidar la piel como corresponde. Y en este tipo de envejecimiento también es importante ver que hay un factor superficial de la piel, con lo cual nosotros estamos con redermalización. Entonces tenemos distintos signos del envejecimiento, los signos asociados a la piel y los signos asociados a la estructura. ¿Y cuál es nuestra aproximación clásica? Es tratar de restaurar volumen para generar elevación, paralizar ciertos músculos para atenuar arrugas y, sobre todo, también mejorar el tono de la piel. Los rellenos inyectables actualmente, para tratar la falta de volumen que desarrolla esta tosis, son en base a ácido hialurónico, calcio hidroxiapatita y ácido poliláctico. En mi práctica utilizo generalmente los dos primeros. A pesar de eso, el que tiene menor riesgo y el que tiene un manejo más versátil, es decir, que se puede aplicar en toda el área de la cara con el producto adecuado, son los bases ácido hialurónico, con una reabsorción de aproximadamente 1 año. ¿Y cuál es el objetivo cuando nosotros generamos un relleno inyectable? Cuando aplicamos un relleno inyectable, incorporamos a la fase subdérmica, muchas veces al nivel de periósteo, un implante en base a gel que lo que hace es retener agua, se genera una inflamación local que genera una proliferación de los fibroblastos alrededor de la zona de inyección, y eso genera un remodeling de la piel, es decir, hay una neoformación de colágeno que lo que hace es generar este aumento en el volumen y lo que muchos pacientes describen como el efecto lifting. Una de las técnicas clásicas que se utiliza es el lifting líquido, que se relaciona a eso. ¿Y cuál es el producto del que vamos a hablar hoy día? Es el producto de la línea Alexa de Yalual, que tiene 3, son ácidos hialurónicos reticulados, que está en 3 presentaciones: Alexa Smooth, Medium y Volume. Smooth tiene la menor cantidad de ácido hialurónico, 15 miligramos por ml, con un tamaño de partícula bastante pequeño, un excelente producto para usar en el contorno de ojo, en la zona perioral. Alexa Medium, con una concentración de 17.5, con una partícula de 600 micrómetros, que sirve muy bien para restaurar labios, para generar una mejora en el contorno nasolabial. Y Alexa Volume, con 20 miligramos por ml, que tiene una partícula de mayor tamaño, es muy buena para generar restauración del contorno cigomático, de la quijada, del mentón. Y esto muy rápidamente, ¿cuál es el proceso donde tenemos el cross-linking o la reticulación? El ácido hialurónico tiene que ser asociado al BTDE, que es un compuesto fenólico, que lo que hace es generar estas redes, estas mallas de ácido hialurónico. Luego estas son fragmentadas en pequeñas porciones
para luego ser purificadas y establecer una tamponación con PBS. PBS es la tamponación que va a generar el balance en el pH y en la osmolaridad. Luego hay un proceso de dispersión, que esto es una técnica bastante única de Yalual, donde se pueden separar los niveles, los distintos pesos moleculares, distintos tamaños de partículas, para generar un ácido hialurónico muy específico y muy apto para todas las áreas de la cara. Y ahora hablemos muy rápidamente sobre la toxina botulínica. No voy a mencionar marcas, porque, bueno, la toxina botulínica no es un producto de Yalual. A pesar de eso, tenemos actualmente las principales marcas, como son Botox de Allergan, Dysport de Ipsen, Xeomin o Bocotur de Merz, Meritoxin de Meritox, Hutox y Neurox de distintas marcas coreanas. Las toxinas botulínicas tienen distintas dosificaciones. Por ejemplo, las unidades de Dysport no son compatibles a las unidades de Botox, pero sí son compatibles a las de Botox con Xeomin y con Meritox. ¿Y cuál es el efecto molecular de la toxina botulínica? Básicamente, al ser internalizado por el botón presináptico en el área de señalización neurotransmitiva de la placa neuromuscular, lo que hace es ser internalizado, bloquear la unión entre los SNARE, que es la zona de la superficie del botón presináptico, y detener por completo la liberación de la neurotransmisión acetilcolina. Por favor, ¿me pueden avisar si se escucha bien? Porque me estoy leyendo acá que dice que solamente se reproducen las imágenes. Voy a hacer una consulta. Julia, please, can you tell me if you are watching it correctly and if it sounds good? Because I have some messages from people saying that they're not hearing. Okay, le mandé un audio a la encargada de Yalual en Ucrania. Bueno, entonces básicamente la toxina botulínica lo que hace es detener la liberación del neurotransmisor acetilcolina por medio de la inhibición de la unión del botón de la vesícula sináptica en la unión SNARE-SNAP25. Es el proceso molecular. Entonces ahora vamos a hablar de técnicas de inyección, de las técnicas básicas de inyección de relleno inyectable, en conjunto con cómo podemos asociarlo con toxina botulínica y cuáles son las técnicas básicas. Partamos por el tercio superior, una técnica clásica para la voluminización de las sienes, que los vamos a ver en la parte práctica, es la técnica headshot, donde 1 centímetro por el borde de la frente, la zona superior, a 1 centímetro la zona derecha, podemos generar un bolo y empezar a inyectar suavemente el producto. Acá yo recomiendo utilizar Alexa Volume, y lo vamos a ver en la parte práctica. En las cejas podemos generar en el contorno del arco superciliar pequeños bolos para generar este foxy eye. No es dramático, a pesar de eso genera un resultado bastante bueno. Podemos generar estos bolos en la zona del arco superciliar, donde levantamos la ceja y generamos este efecto de elevación. Para esto también yo recomiendo utilizar Alexa Volume y a nivel de periósteo. Ahora, en la frente se puede utilizar relleno inyectable también. Yo lo utilizo mucho en procedimientos de feminización o en pacientes masculinos que tienen más adultos, mayores, que tienen la frente con mucha irregularidad, no tienen esta frente pareja. En mi caso, por ejemplo, si ven, yo por ejemplo acá necesitaría un poco de relleno inyectable. La técnica clásica es poner pequeños bolos a nivel de periósteo. A pesar de eso, no es mi técnica favorita, ya que genera agregados. Mi técnica favorita es por el punto 1 y 6, generar una pequeña apertura para ingresar una cánula 22G. Y con esto poder poner de manera homogénea el producto sin temor a la arteria o la vena suprartroqueal. Bolos de aproximadamente 0.102 ml del producto. Se pueden ir poniendo 0.1, 0.1, 0.1 por alrededor de toda la frente. A pesar de eso, esta es la técnica básica y no es mi favorita. Ahora, hablemos del tercio superior con toxina botulínica. Y acá en el video les voy a mostrar, cuando veamos la parte práctica, cómo es la reconstitución de la toxina botulínica, pero además cómo es
cómo son las unidades. Acá estoy hablando de las unidades básicas, que son las unidades de Botox, Bocotur, Meritox. No estoy haciendo asimilación con las unidades de Spywood, como son las relacionadas con Dysport de Ipsen. Esas unidades hay que multiplicar por 2.9, es decir, casi 3 veces más. A pesar de eso, este seminario lo que quiero más que nada explicarles cómo podemos utilizar ambas técnicas en conjunto. Entonces, ¿cuáles son mis puntos? Para la frontalis me gusta realizar este pequeño sistema zigzag, evitando las líneas las líneas entre las zonas musculares, entre las fibras musculares. Luego, para el área de clavela, para el corrugator, pero además procerus, 5 puntos donde incorporo 4 unidades de toxina botulínica. Para levantar la ceja, una técnica bastante interesante de Fox Eye líquido, utilizamos en el contorno, en la punta de la ceja. Generalmente lo que hago es una línea para poder calcular la zona de inyección entre el contorno del ojo, el lagrimal, la zona externa del ojo, junto con la parte de la ceja final, la parte del contorno de la ceja, y aquí pueden inyectar 2 unidades de toxina botulínica que van a generar la elevación de la ceja en esta dirección. Muchas veces para el Fox Eye lo que hago yo es mezclar. Pongo 2 puntos frontalis, 2 puntos en el contorno de la ceja, un punto en glabela, lo que genera que la glabela baje levemente, frontalis levante en la zona central y la ceja se eleve de esta forma. Con esto pueden hacer un Fox Eye bastante natural. Y orbicularis oris, músculo del contorno del ojo para las patas de gallo, lo que se hace es calcular 1 a 1.5 centímetros con 30 grados de separación entre cada uno de ellos y hacer 3 puntos con 2 unidades de toxina botulínica por lado. Ahora, hablemos del tercio medio. Me están preguntando sobre el Fox Eye. El Fox Eye es una nueva tendencia que se ha dado por mucho en las redes sociales, que en Europa ha tenido mucho impacto, especialmente en Europa del Este, la zona de Rusia, que es este look donde la ceja se levanta y tiene una cara un poco estirada. El Fox Eye no es un look muy natural, es un look femenino más que nada. La técnica clásica de realizarlo es con hilos tensores, espiculados, doble aguja. Me preguntan la técnica. Ok, la técnica. Entonces, la técnica es básicamente levantar las zonas centrales de frontalis a nivel muy cercano al hairline, a la línea del pelo. Entonces, ustedes levantan, eligen 2 puntos asociados con el centro de la ceja. O sea, por ejemplo, ustedes ven acá la pupila, levantan, ceja, son sus 2 puntos cercanos al hairline. Luego, el punto central de procerus, porque esto va a generar que esta zona baje levemente. Entonces tienen 1, 2, 3 puntos y luego 2 puntos en el contorno de la ceja que se calcula considerando el contorno del ojo con el contorno de la ceja y luego el contorno de la ceja con la zona superior de la oreja. Entonces ustedes tienen acá esta zona con toxina botulínica se va a elevar, esta zona central va a elevar y esta zona va a bajar. Yo a veces hago esto primero, relajo los músculos generando esta forma y luego inyecto 2 bolos de Alexa Volume para generar que el arco superciliar se eleve. Y ahí tienen el Fox Eye líquido. Es una técnica bastante buena, una técnica que da un resultado natural. No se va a comparar con el resultado al uso de hilos tensores, pero a pesar de eso, muchos pacientes jóvenes que no quieren tener un look tan dramático, quieren un look más suave, es bastante útil y se combina toxina botulínica, primero relajan los músculos, generan la forma y luego con rayo inyectable pueden levantar el arco superciliar y tienen la elevación de la mirada. Aparte se abre el ojo, se ve mucho más juvenil. Ahora, hablemos de tercio medio. La clásico es el uso de los MD codes clásicos, sí que 1, 2 y 3, 3, 2, 1, donde lo que hacemos es hacer este marcaje, donde podemos generar
3 puntos de elevación para poder levantar el pómulo y generar voluminización. El contorno, me dicen, el contorno de cejas, la aplicación de toxina botulínica, ¿qué profundidad? Toxina botulínica siempre es muy superficial, es casi subdérmico, no estamos hablando de periósteo jamás, porque estamos hablando de relajar el músculo, estamos atacando el músculo, y si ustedes piensan que el músculo y la fascia de la frente y del contorno de ojo es muy delgado, de hecho, si ustedes realizan cuando hagan su práctica de disecciones cadavéricas, van a ver que cuando hacen una disección de la frente, toda esta zona muscular es casi el tamaño, es casi el grosor de una hoja de papel. Entonces estamos hablando de un nivel muy superficial. Ahora, con Alexa Volume, volviendo a esto, el pómulo me encanta realizar voluminización. De hecho, esto es lo clásico que hago para restaurar esta zona, el arco de la juventud, como dicen, y esto se realiza con Alexa Volume y a un nivel de periósteo. Esto es bastante profundo. Y generalmente se pueden realizar 3 bolos consecutivos. Contorno de ojos lagrimal, esta es la técnica clásica con Alexa Smooth. Les voy a mostrar mi técnica en la parte del video. Para mí la técnica principal es seleccionando el arco cigomático, un punto de entrada y realizarlo con cánula. Esto genera una uniformidad y están con un nivel de seguridad bastante bueno y esto se pone a nivel de periósteo. Con los puntos pueden generar mucho efecto Tyndall. Yo a veces mezclo, hago un paciente contorno de ojo con cánula y luego si hay una pequeña corrección que realizar en la zona central, hago un pequeño bolo con aguja y puedo corregir algunas partes. Hay veces que hay un efecto Tyndall y hay que tenerlo, hay que tenerlo considerado. Preguntan acá, Sebastián Landoño, si va a estar este video en YouTube. No, ninguno de estos videos está en YouTube, sino que tienen que inscribirse. Tienen que inscribirse en la página yaldual.com y pueden ingresar luego a estos trainings de manera remota para cuando les interese verlos. Los bolos de cuánto en el pómulo, depende mucho del paciente. Yo generalmente, si hay un paciente con una falta volumétrica en la zona anterior, lo que hago es un bolo de 0.3, 0.2, 0.1, o a veces opuesto, en hombres, hago el bolo de 0.3 para generar un poco del contorno cigomático con un cheekbone mucho más prominente para luego mejorar un poco el volumen frontal. Es súper importante, y esto sí lo quiero dejar como un poco de mensaje. Cuando ustedes empiezan con este tema de los rellenos inyectables, siempre nos dicen, ¿cuánto voy a poner? 0,1, 0,2, 0,3, y yo partía así. De hecho, yo anotaba y hacía casi un plan, decía, voy a poner 0,1 y 0,2, 0,2. Actualmente yo ni siquiera veo cuánto voy poniendo, voy viendo cómo el paciente va respondiendo, voy viendo cómo el tejido se voluminiza, y muchas veces lo que se pone en un lado es completamente distinto al otro lado. Muchas veces, en el 99.9% de nuestros pacientes hay una asimetría. Entonces, cuando uno piensa que uno va a poner 0,3, 0,2, 0,1, muchas veces acá necesitamos poner 0,4, 0,2, porque hay que ir moldeando la cara. Por eso esta área de la medicina tiene un factor de arte, que ustedes tienen que encontrar su voz personal en el manejo de los reinyectables, como distintas partes, distintos tejidos y distintos reinyectables generan distintos tipos de proyecciones. Entonces, cuando ustedes me preguntan sobre cada cuánto volumen poner o cuánto poner por punto, depende mucho. Hay niveles estándar, hay cantidades estándar. Por ejemplo, 0,5 y 0,5 ml por lagrimal es lo máximo, porque pueden crear un daño y una voluminización totalmente artificial. Pero he visto pacientes oncológicos, por ejemplo, que tengo que poner 1 ml y 1 ml, o pacientes jóvenes que necesitan 0,1 y 0,1. Entonces tienen que ir viendo paciente a paciente el caso. Ahora, la región submalar, podemos poner relleno inyectable. Aquí utilizo Alexa Medium o Smooth. La técnica de bolos no me gusta personalmente. Yo prefiero utilizar la técnica de cánula, donde voluminizo la zona de la región submalar. Es una técnica netamente para generar un poco este cheek volume. A pesar de eso, creo que es la voluminización menos frecuente que realizo. La gente más que nada pregunta por realizarse algún tipo de bichectomía. La gente actualmente, por los parámetros de belleza, está prefiriendo un look mucho más delgado y mucho más definido. Entonces, básicamente, esta zona la utilizo, uso relleno con esta zona, pacientes muy mayores que ya tienen, que tienen una pérdida de volumen importante, o pacientes oncológicos.
La zona periauricular es una zona bastante poco frecuente, pero muy olvidada, pero que tiene muy lindos resultados porque cuando nosotros generamos un jawline, pero además compensamos con el cheekline, con las sienes y además la zona periauricular, somos capaces de generar un nivel de elevación bastante importante, generando una proyección, sobre todo para estas caras que les faltan estructura. Generalmente se utiliza con bolos a nivel de periósteo. Nuevamente yo prefiero utilizar una apertura y realizar una pequeña línea definida con cánula. De hecho, ahora que me veo en el video, creo que necesito algunas de estas técnicas, mucho trabajo. El ángulo frontonasal también es clásico cuando tenemos estas narices bumpy que queremos mejorar. Esta es la técnica de rinomodelación de 3 puntos, donde realizamos primero la zona superior al bump, la zona inferior al bump y la zona del cartílago, la zona de la punta. Y para esto yo recomiendo Alexa Volume. Y cuando estamos en el ángulo frontonasal tenemos que utilizar un reinyectable volumétrico que tenga baja tasa de dispersión, un relleno de una rheología alta, con un G' alto, es decir, que sea bastante sólido para poder evitar algún tipo de riesgo de oclusión vascular. Y sobre todo tenemos que inyectar a nivel de periósteo, eso es fundamental. Este es el segundo punto del dorsum. También nuevamente estamos en zona ósea, entonces estamos inyectando a periósteo. Y este es el segundo punto. Generalmente cuando el bump está en la zona de acá o en la zona de acá, este es el punto medio. Y ahora, en la zona del dorso cartilaginoso, tenemos que estar a un plano intermedio. Generalmente inyectamos en 2 puntos o en un punto superior. Y nuevamente el producto que se utiliza es Alexa Volume. Para la columela también inyectamos a nivel de la base, y en la base inyectamos a nivel de periósteo, y esto todo corresponde a una rinomodelación con rino inyectable. Por ende, los 3 puntos más la columela pueden utilizar el ml completo. Ahora, hablemos de toxina botulínica en el tercio medio. A mí me gusta un montón. Podemos mejorar los bunny lines, las líneas de conejo, la sonrisa de conejo, inyectando una unidad y una unidad muy superficial en el contorno de la nariz. Lo van a ver en la zona práctica. Podemos mejorar significativamente el gummy smile, es decir, esta sonrisa elevada con una gran cantidad de gingival line, de encía, inyectando no superficial, profundo, 2 unidades y 2 unidades de toxina botulínica. Una técnica que yo utilizo mucho en mí, porque tengo una nariz bastante grande, cuando sonrío la nariz tiende a bajar. Podemos, a nivel de la base de la columela, inyectar 4 unidades y reducir la actividad del músculo, es decir, cuando se sonríe no va a haber una caída de la nariz. Y para las barcode lines, las líneas de código de barra, lo van a ver en la parte práctica, podemos inyectar 4 puntos con 2 unidades o una unidad de toxina botulínica. Esto va a relajar este músculo y va a generar una reducción de las líneas superficiales. Ahora, hablemos del tercio inferior. Lo clásico, el pliegue nasolabial, yo lo realizo con mucha precaución porque para mí el problema del pliegue nasolabial es principalmente el síntoma del problema de tosis, de la falta de voluminización en el arco cigomático. A pesar de eso, es una de las técnicas que aprendemos del principio como inyectores. Para eso se puede utilizar con cánula, con un punto de entrada, y utilizar una técnica de fanning, o la técnica más simple es realizando con aguja distintos puntos y una inyección de hilos retrógrados. Tener mucho cuidado que en esta zona tenemos la arteria facial, tenemos además la inervación de la arteria superior labial. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Requiere una aspiración de 4 a 5 minutos y para esto podemos utilizar Alexa Medium o Alexa Volume. La fosa canina es algo que no se utiliza, que también es una de las zonas donde la inyección de ácido hialurónico no es tan popular. A pesar de eso yo la realizo bastante. ¿Por qué? Muchas veces el paciente describe que el contorno, el nasolabial fold se ve muy prominente, y muchas veces el problema no es el nasolabial fold, el problema es que la fosa canina está muy hundida
la nariz está torcida, básicamente hundida en la zona, y en este lugar se genera esta sombra, y por más que ustedes traten de rellenar el nasolabial fold, no van a tener pérdida en la sombra en esta zona. Entonces aquí lo que hago es inyectar 2 bolos de 0.2 y 0.2 a nivel de periósteo. Es bastante doloroso, el paciente es un poco extraño, pero el paciente ve que hay una elevación de la nariz y se ve bastante bien. Laura me pregunta sobre el pliegue nasolabial, ¿a qué profundidad? Esta es una profundidad media. La técnica que yo siempre explico es, ustedes ponen la aguja, van a levantar levemente, si ven el contorno de la aguja y el color grisáceo está muy superficial. Ahora, si levantan y ven que la aguja, el contorno casi no se ve, está muy profundo. Muy superficial, tiene el riesgo a generar distintos bolos y distintas irregularidades. Muy profundo, no van a haber resultados. Entonces, ustedes ponen la aguja, hacen el ingreso, levantan, se tiene que ver el borde, pero no el color grisáceo de la aguja. Y en eso van a estar en un plano correcto. Borde labial, el relleno inyectable para el labio es lo más popular y básicamente podríamos hacer todo un web seminar sobre el labio. Para eso yo utilizo Alexa Medium o Alexa Volume, dependiendo del tipo de labio que queremos hacer. Un labio mucho más prominente, un labio de estilo Russian Lip, va a requerir un Alexa Volume para generar estas proyecciones. Ahora un labio más natural con Alexa Medium. Siempre yo parto por el borde, de que podemos generar esta estructura, podemos generar esta mejora en el contorno, esto a través de los hilos retrógrados. Y luego me gusta inyectar el vermilion o la zona del cuerpo el cuerpo del labio, también con hilos retrógrados o la nueva técnica de los hilos rusos, donde ingresamos distintos bolos por la zona exterior. Y al ingresar estos bolos por la zona exterior, el labio se rota. El resultado es bastante lindo, bastante dramático. No todos los pacientes están dispuestos a un resultado tan dramático. A pesar de eso, sí hay una mejora importante, hay un cambio importante y se requiere un relleno inyectable de mayor intensidad. Preguntan, ¿no hay riesgo de necrosis cuando se hace una inyección en profundidad media en la fosa periforme? Sí, por supuesto hay mayor riesgo, por ende, por eso para la fosa periforme, o la canine fosa, es a nivel de periósteo, es a nivel profundo, no es a nivel submedio. Y sobre todo, lo que van a ver, si ponen a nivel medio, van a ver irregularidad. El paciente va a sentir ciertos niveles de ciertas cantidades del relleno de manera irregular. Va a sentir una disconformidad. Tiene que ser a nivel profundo, a nivel periósteo. Ok. La comisura labial, con esto podemos levantar, para el droopy smile, podemos poner pequeños bolos en la comisura, y el filtrum para mí es fundamental. Muchos doctores olvidan que el filtrum es fundamental para la estructura del labio, y sobre todo, el filtrum lo que hace es elevar el labio. Al elevar el labio, lo que hacemos es disminuir el tamaño el espacio entre la nariz y el labio, y genera esta apertura de la estructura. Entonces, es muy importante el filtro, sobre todo porque muchos pacientes, cuando van a la consulta y quieren hacerse relleno de labios, dicen, no quiero tener la boca de pato, el ducky smile o el sausage lip, que son este lip que es muy, muy largo. Yo, por ejemplo, no hago reinyectables con cánula de los labios porque generan este labio prolongado, sin ningún tipo de balance en la forma, y siempre hago una pequeña restauración del filtrum para generar esta forma natural. Ahora, la línea de marioneta, generalmente esto es una restauración que realizamos el arco cigomático, el nasolabial fold y las líneas marioneta, y esto para mí es lo más seguro realizarlo con cánula. A pesar de eso, cuando hablamos de arteria facial no estamos muy cerca, estamos bien, estamos en una zona segura. Podemos realizarlo con aguja, realizando pequeñas inyecciones y realizando pequeños fanning para poder rellenar esta zona.
El pliegue mental, el mentón y el pre-joule, de la misma manera, el pliegue mental se realiza con hilos a una profundidad media para poder sacar esta pequeña línea. El mentón sí se realiza con bolos a nivel de periósteo. Podemos hacer una línea en B, o en pacientes masculinos hacer esta masculinización del mentón de una forma más cuadrada. Y el pre-joule yo lo realizo muchas veces asociado a las sienes y el arco cigomático para poder generar un levantamiento. Cuando generamos mucho volumen en el pre-joule, generamos peso, y cuando generamos peso, la piel se hace mucho más laxa y se observa una cara caída. Entonces tenemos que siempre estar pensando que hay una voluminización, una restauración acorde. Y el cuerpo y el ángulo mandibular, este es lo clásico, se realiza con cánula, donde ingresamos teniendo en consideración que estamos cerca de la arteria facial, realizamos una línea y luego podemos hacer dos polos en el ángulo para poder generar esta definición de la mandíbula. Y ahora hablemos de toxina botulínica. Muchas veces en pacientes ya mayores, y de hecho lo pueden ver en pacientes ancianos, el mentalis, el músculo del mentón, tiende a rotar, tiende a verse, la cara empieza a achatarse y se empieza a ver esta línea muy profunda. Si ustedes intentan rellenar o sea, utilizar relleno inyectable en esta zona, una persona que tiene el mentalis extremadamente invertido, van a generar acá un volumen y se va a ver mal. El primer paso es toxina botulínica, 2 unidades, se realiza un marcaje central, se realiza un triángulo, estos son sus 2 puntos, y a nivel casi de periósteo se inyectan 2 unidades de toxina botulínica, y esto lo que va a hacer es la inversión de mentalis y la atenuación de la línea. Ahora, esto lo realizo bastante en mí, para el Droopy Smile, aparte de utilizar toxina botulínica, lo que puede, de reinyectable, pueden utilizar 2 unidades por lado del DOA, el músculo, depresor angularis oris, que esto se controla cuando dice y pueden sentir este músculo fuerte. Así que el paciente haga el sonido bajo, y con eso pueden poner 2 unidades y 2 unidades, y esto va a evitar este movimiento del músculo. Retrognathia, ¿algún punto de corte máximo en mí para aplicar posesión? Excelente pregunta. En retrognathia, ¿algún punto de corte máximo? Creo que es una pregunta que voy a tener que consultar, de hecho, porque en retrognathia yo considero que el relleno inyectable no tiene realmente un efecto dramático. Para mí, retrognathia requiere una cirugía maxilofacial y el uso de implante. Ahora, en pacientes que realmente no quieren pasar por cirugía, yo lo máximo que he aplicado es 2 ml, 2 ml, 2 ml, hasta 6 ml relleno inyectable para mandíbula. Tengo pacientes, o tengo colegas que han utilizado hasta 10 ml, de relleno inyectable en mandíbula para generar esta proyección de la mandíbula. Pregunta, ¿qué profundidad de aplicación de toxina botulínica en el M del ángulo oris? Básicamente, aquí nuevamente, toda la toxina botulínica no es en ningún momento hacia periósteo, es bastante superficial, de hecho se genera un pequeño blab. Básicamente tienen que sentir el cuerpo del músculo, y cuando sienten el cuerpo del músculo es en el músculo. Entonces, es difícil explicarles sin una parte práctica donde puedan sentir básicamente, pero no es a nivel de periósteo, pero tampoco es intradérmico, sería subdérmico, intramuscular, sintiendo el músculo. Ahora, el clásico tratamiento para mesenterio, para el músculo, clásico para bruxismo, lo utilizo bastante frecuente, son los 5 puntos de inyección en el cuerpo del músculo, con 5 unidades por área, toxina botulínica, que tienen 25 por lado, por ende hacen 50 unidades por lado. Es fundamental el marcaje adecuado, es de hecho lo principal como procedimiento y como técnica, es muy rápido, pero el marcaje es fundamental.
Y cuando estamos hablando de platismo, para el Nefertitis lifting, importante pedir al paciente que haga el movimiento I, donde ustedes puedan sentir y retener la platisma, de hecho yo la estoy teniendo, y se ponen 2 unidades por punto, donde hay una separación de 1 a 1.5 centímetros por punto. Y con esto, en el cuerpo de la platisma, no muy superficial y tampoco muy profundo, sino que en el cuerpo de la platisma, ustedes lo tienen que aislar con sus dedos. Recomendaciones posteriores, esto es lo clásico, evitar el masaje en la zona. Me pregunta, ¿cuáles son los límites para el uso de toxina botulínica en el mesetero? En términos de funcionalidad, los estudios muestran que para bruxismos resultados excelentes, se pueden utilizar hasta 100 unidades por lado, que es bastante. A pesar de eso, dicen si en el bruxismo no bloquea también el músculo temporal. No, si ustedes están en el marcaje adecuado para el músculo en la zona del cuerpo. Me preguntan, ¿cuáles son los límites para el uso de toxina botulínica? Bueno, los límites son 100 unidades por lado, eso ya es exageradamente mucho en pacientes que tienen un bruxismo bastante severo. Límite superior, anterior, posterior e inferior. Básicamente, me pregunta por los límites del uso, siempre es 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, como el esquema que les puede mostrar. Con eso, y con eso básicamente van a poder estar en la zona segura sin afectar el músculo temporal, por ejemplo. Sí, los límites anatómicos, eso lo vamos a ver. Lo que yo siempre hago es marcar el músculo mandibular, 1 centímetro de distancia, luego desde la zona del nostril hasta la zona del ear tragus, realizo una línea, de esa línea hago 1 centímetro nuevamente, desde el borde posterior otro centímetro de línea, y el borde inferior, es decir, pido que el paciente muerda muy fuerte para sentir el cuerpo del mesetero, realizo otra línea de 1 centímetro. Y con eso ustedes se aseguran que están en el músculo, en el cuerpo del músculo. Ahora, las recomendaciones posteriores a la toxina botulínica: evitar masajear la zona, no acudir a piscina, ejercicio físico, no quedarse en posición horizontal, no consumir grandes cantidades de alcohol. Esto es algo que al paciente se le debe entregar de manera escrita, porque el paciente, los efectos secundarios de toxina botulínica están 99% asociadas a un mal cuidado posterior del paciente. Entonces, hablemos un poco de las complicaciones. Si se puede, el límite anterior, ¿se puede interferir risorio? Muy raramente. Primero tendrías que utilizar mucha cantidad de volumen, es decir, el paciente tendría que luego, después de eso, tener un masaje muy extendido, masajear su cara, hacer como algo que pueda migrar la toxina. Si están las condiciones de cuidado posterior y no se genera una gran cantidad de volumen en la reconstitución de la toxina botulínica para poner 5 unidades en una pequeña cantidad, no hay riesgo de complicación al alterar la sonrisa del paciente. Ok, las complicaciones principales: la fibrosis, la detección del tejido, muchas veces por la cantidad exacerbada o el producto inadecuado. Además, alteraciones en la cantidad de producto puesto de manera... me preguntan, ¿por qué necesario no debe apostar? ¿Es tan necesaria esa indicación? De hecho, esa es la recomendación principal. ¿Por qué? Cuando te pones a nivel horizontal, lo que hace es que la toxina botulínica puede migrar hacia zonas y hacia músculos y hacia nervios que no estamos queriendo atacar. De hecho, lo clásico, cuando uno hace frontal y si el paciente se acuesta, va a atacar la zona superior de la ceja, generando el orbicular y va a generar la tosis. Voy a mostrar acá. Las complicaciones de toxina de relleno inyectable son relacionadas también con la fibrosis por un relleno inyectable no adecuado, uniformidad inadecuada con el relleno, inflamación o edema permanente. Esto creo que ustedes lo han visto bastante, es bastante conocido, estos casos de edema que no son los prolongados, edemas prolongados, correcciones exageradas, oclusión vascular, que es lo principal, por eso es importante la aspiración. La oclusión vascular es la complicación principal de los rellenos inyectables que tenemos que prevenir, y esto es algo principal porque la oclusión vascular puede generar ceguera y muerte. Así. Por ende, es fundamental
que ustedes manejen la anatomía, pero que la anatomía es fundamental, que hay zonas de riesgo, pero que además los planos de inyección son fundamentales porque en nuestra arborización vascular hay distintos niveles de profundidad de las arterias y venas, por ende cada zona requiere una profundidad y un producto adecuado. Y también saber manejar las complicaciones, porque hay variaciones genéticas, es decir, la arteria facial no es como lo vemos en los libros de anatomía, muchas veces pacientes que tienen, por el 31% tienen la estructura clásica que nosotros conocemos, pero hay un 26% que no tiene la ramificación a nivel superficial, etc. Por ende, lo principal es la técnica de aspiración. La técnica de aspiración es cuando ustedes ponen la aguja, realizan una presión negativa con el émbolo, esperan algunos segundos y si observan sangre en la jeringa es porque están funcionando una arteria o una vena. Por eso el relleno inyectable de Alexa y Alual tiene es compatible con la aspiración. No todos los rellenos inyectables son compatibles, pero Yalual sí lo es. ¿Cómo tratamos la isquemia aguda? Hialuronasa, disolver el relleno inyectable, dexametasona, suprastatina, eso depende mucho de las legislaciones de cada país, heparina y muchas veces damos antibióticos. Gracias a Dios en mi práctica no he tenido ningún tipo de compresión vascular a la fecha. ¿Qué profundidad de aplicación de la toxina botulínica en el macetero? Básicamente tienen que sentir el cuerpo, no es a nivel de periósteo, si llegan a periósteo está muy profundo, sino que es lo que yo muchas veces hago, es que siento el músculo, inyecto, no llego a periósteo, voy incorporando las unidades de toxina botulínica con un hilo retrógrado, porque así puedo estar atacando las distintas capas del músculo. Es un músculo bastante grueso, es un músculo con un cuerpo bastante grande. Ahora, el riesgo de toxina botulínica principal, la tosis y una asimetría o un desbalance en nuestra corrección. Para la tosis, lo principal es la iopitin, que es esta beta-adrenérgico, es agonista beta-adrenérgico, que lo que hace es reabrir el ojo. A pesar de eso, no está legalizado en todos los países. De hecho, en República Checa, donde trabajo, no tenemos iopitin. Por ende, en un riesgo de esto, no tenemos absolutamente ninguna opción de restaurar la apertura del ojo. Y para, por ejemplo, cuando afectamos el rizoide y tenemos esta sonrisa caída, básicamente lo que yo recomendaría es restaurar poniendo toxina botulínica en el otro costado para levantar o utilizar reinyectable para balancear la sonrisa. A pesar de eso, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las características de Alexa? Bueno, básicamente tienen un pH fisiológico, que son básicamente características que reducen los efectos secundarios, tiene una acumulación de líquida bastante baja, no es un relleno inyectable altamente hidrofílico, además es un relleno inyectable con una osmolaridad fisiológica, y es un relleno inyectable con muy baja cantidad de PDDE, y eso genera que al ser inyectado no es doloroso. Entonces, ahora vamos a partir con la parte práctica. De igual manera, este es mi Instagram, si me quieren seguir, siempre recibo muchos comentarios de preguntas de otros colegas que quieren saber más sobre esto y me pueden contactar vía Instagram. Voy a empezar ahora con la parte de los videos. Un segundo. Entonces, vamos a partir primero con la inyección de Alexa Volume. Les voy a mostrar la técnica de headshot, que es la técnica principal para poder inyectar las sienes, donde seleccioné un punto de 1 centímetro superior, 1 centímetro hacia la derecha. Luego, a nivel de periósteo se inyecta perpendicular al hueso, se siente
muy suavemente, eso sí, no se realiza una punción fuerte, una aspiración y luego voy incorporando suavemente el producto en la sien. Sí, incorpore 0,5 y 0,5 ml por lado. Entonces, como pueden ver, no se utilizó ningún tipo de anestesia local. Es una técnica bastante simple y bastante sencilla y bastante segura, porque se están asegurando que no están funcionando ninguna arteria y la aspiración es bastante clara en ese tipo de inyección. Entonces ahora vamos a hacer el segundo lado. Nuevamente 1 centímetro, 1 centímetro. Luego funcionamos, sentimos que llegamos a periósteo, aspiración, inyección del producto lentamente. Se realiza muy lentamente, no se realiza como un bolo agresivo, porque con eso van a generar una cantidad de productos bastante poco uniforme, y lo que hago muchas veces para evitar algún tipo, es raro, pero han habido casos de migración retrógrada, es decir, con la presión se genera que el producto migre hacia arriba, entonces pongo el dedo y puedo me aseguro que hay una migración adecuada. 0,5 y 0,5 ml, con eso podemos restaurar las sienes. Ahora, veamos cómo podemos restaurar con el Exavolume el jawline, la mandíbula. Nuevamente, utilizando una cánula, realizamos una punción cercano a 45 grados. Utilizo una cánula TSK de 22G, 5 centímetros. Se ingresa la cánula sin mayor resistencia. Llegamos hasta el borde, hasta el ángulo. Cuando utilizamos cánula no necesitamos hacer aspiración. Siempre incorporo el producto 1 centímetro por sobre el borde porque hay un nivel normal de migración, y si lo ponen solamente con el borde mandibular va a migrar hacia abajo, y con mi dedo voy aislando la zona para poder incorporarlo en una línea uniforme, para que se sienta de manera uniforme el producto en el contorno mandibular. Y se ve inmediatamente cómo se restaura y cómo se observa cómo esta línea mandibular mejora levantando la piel. Nuevamente, la punción con la aguja guía. Luego de la punción, si ustedes no están puncionando por error la arteria facial, no van a ver un gran sangrado. Ahora ingreso la cánula. El avance es bastante simple. Llegan al borde. Y nuevamente 0,5 ml por lado. Esto es bastante conservador y bastante suave en pacientes masculinos, en hombres que quieren male model makeover, donde quieren una proyección. Yo recomiendo 1 ml, 1 ml, 1 ml para empezar. Pueden hacer hasta 4 o 5 ml. Ingresamos levemente. No me gusta realizar esta técnica muy agresivamente con movimientos casi de liposucción, creo que netamente suave por el contorno para realizar una afinación del contorno mandibular y levantar obviamente la piel. Ahí incorporo una pequeña cantidad también en el ángulo para poder hacer la definición. Se puede ver inmediatamente cómo se genera esta restauración de la línea. Ahora, vamos a ver cómo utilizar Alexa Medium para una técnica que no mostré acá en la parte de la presentación, pero para restauración volumétrica de la mano. Entonces, con una cánula, realizamos un punto de ingreso. Si hablamos honestamente, el producto gold standard para restauración volumétrica de la mano es la calcio-hidroxiapatita. A pesar de eso, en algunas partes no está tan disponible.
y cuando ustedes están iniciando en términos de ser inyectores, el ácido hialurónico es mucho más seguro. Entonces podemos también restaurar las manos y mejorar la hidratación de la piel utilizando Alexa Medium. Incorporamos 1 ml por lado. Con un solo punto de ingreso podemos ingresar a todas las zonas interdigitarias. Podemos avanzar claramente entre medio de la zona vascular sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de hematomas. Es bastante simple, es bastante rápido, y generando estas zonas de voluminización lo que hacemos es mejorar la calidad de la piel. Si hay preguntas, por favor pueden hacerlas intertanto, no hay problema, porque estoy leyendo el chat. Entonces lo que hice fue poner 1 ml por lado. Pueden ver que el sangrado es mínimo, el producto se dispersa de manera homogénea, sin tipo de grumos o tipo eh, irregularidades. Entonces ahora vamos a iniciar con la otra mano. Pueden ver el punto de entrada se observa. Esto es muy superficial. De hecho, la aguja se pone casi 180 grados, sobre todo en pacientes mayores donde la piel es bastante delgada. No tenemos que ingresar a periósteo, y cuando tenemos una persona con una piel bastante pálida podemos ver muy bien qué punto ingresar para evitar algún tipo de punción inapropiada. Ahora estamos poniendo medio ml, o sea, 1 ml nuevamente de Alexa Medium en las manos. Para esta técnica no utilicé absolutamente nada de EMLA. El paciente no necesitó ningún tipo de anestesia. Como pueden observar, es bastante rápido y es de un procedimiento bastante poco invasivo. No hay ningún tipo de sangrado, tampoco un malestar. Entonces, lo que voy haciendo siempre al incorporar el producto es ir sintiendo, ir dispersando, porque lo que me interesa es que se incorpore el producto en toda la mano. Me están diciendo que no se ve el video. Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo los videos? ¿Pueden confirmar? Julia, can you see the videos? Thank you. Si inyecta toxina botulínica muy profundo, no van a atacar el músculo y no van a tener efecto. Ese es el problema. Toxina botulínica tiene que ser a nivel muscular, o si no, no van a tener la parálisis que están buscando. Entonces ahora veamos cómo utilizar Alexa Smooth para el contorno de ojos. Y aquí les voy a mostrar que mi técnica favorita es con cánula. Realizo una punción. Eso sí, a este nivel es a periósteo. Ingresamos hacia periósteo. No hay mayor sangrado. Con la cánula nuevamente 22G. Ingreso, deslizo muy suavemente. Le pido al paciente que esté con los ojos abiertos porque puedo ir viendo el ingreso, puedo ver el ingreso en la piel. Y voy incorporando el producto lentamente, generando una pequeña presión para poder distribuir el producto de manera adecuada. Cuando estamos a nivel de periósteo, nos aseguramos por el ingreso de la aguja, no tenemos riesgo de migración del producto. Eso es lo principal. Incorporamos un lado. Ahora vamos a hacer el segundo lado. Hay un nivel de inflamación, hay un nivel de hematoma, especialmente en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad concomitante. ¿Se puede con cánula 25G? Sí se puede. Para mí, personalmente, las cánulas 22G y 23 son las más seguras, pero sí utilizo 25G raramente, cuando no tengo disponible 22 o 23, pero la que no utilizo nunca es 27G.
Nuevamente ingresando la cánula de manera nivel de periósteo, con el paciente los ojos abiertos, y puedo ir controlando y sintiendo el contorno de la cánula y estando a un nivel óptimo para la incorporación del producto, y nuevamente 0,5 ml por lado. Generando estas pequeñas, muy suaves presiones para poder distribuir el producto de manera adecuada. Nuevamente 0,5 por lado es bastante adecuado. Sangrado es mínimo. Restauramos el volumen de los ojos, el volumen del contorno de los ojos. Y a veces me gusta poder realizar algún tipo de corrección extra con la aguja, con estos bolos que yo les explicaba, y con eso puedo mejorar algunas zonas específicas donde la voluminización no fue óptima. Con Alexa Smooth pueden hacerlo a nivel más superficial o los bolos a nivel de periósteo. Ok, ahora vamos a ver el uso de Alexa Smooth para las líneas barcode lines, las líneas de código de barra, con el objetivo de reducirlas, y para eso lo realizo con micropápulas a nivel superficial. No es necesario realizar una aspiración, porque estamos hablando de un nivel muy superficial, y voy incorporando el producto suavemente en la arruga. Luego realizo un masaje. Sí, en esta parte recomiendo utilizar EMLA, anestésico tópico, porque es una zona muy sensible. Si hay un nivel de sangramiento mayor, hay que tener cuidado, especialmente en pacientes mayores o pacientes con hipertensión o pacientes con algún tipo de otro problema de salud. Si genera un nivel de malestar, entonces pequeñas pápulas, y luego se puede realizar en pequeños hilos para poder distribuir el producto de manera adecuada. Y acá el producto se requiere un producto suave como Alexa Smooth para prevenir estos tipos de grumos o pápulas permanentes. Estamos hablando de un ácido hialurónico reticulado, por ende irregularidades se podrían observar si estamos aplicando gran cantidad de producto y un producto de de radiología alta. Es un producto suave que sea capaz de dispersarse. Luego, pequeñas arrugas superficiales, también se pueden utilizar con Alexa Smooth, y las arrugas superficiales con estos hilos retrógrados. Incorporamos, atacamos directamente las arrugas y podemos irlas rellenando. El producto aplicado dura entre 6 a 9 meses, con un máximo o una absorción completa al año. Costado. Esa es la técnica que les comentaba sobre la profundidad adecuada, donde uno pone la aguja, la levanta, se tiene que observar el borde, pero no observar el grisáceo de la aguja, sino que es netamente el borde. Y es importante masajear la zona cuando utilizamos un reinyectable como Alexa Smooth para poder dispersarlo en la zona correcta y para poder incorporarlo de manera apropiada. Luego se puede poner una pequeña, esto es la comisura labial, para poder levantar un poco el labio. Se puede poner una pequeña pápula, una pequeña bolo para poder reducir el contorno el contorno de la boca. Pregunta, ¿se puede usar Alexa Smooth para mejorar el entrecejo? Sí, por supuesto. De hecho, lo utilizo bastante. Muy superficial, de la misma forma como receta pequeñas pápulas en el contorno de la boca, muy superficial, mejorando el contorno, disculpe, las arrugas del entrecejo. Generalmente parto con toxina botulínica, mejoro
la función muscular, y luego un relleno inyectable. Ahora, veamos toxina botulínica y vamos a partir con la preparación. Esto puede sonar muy básico, muy simple, pero me lo preguntan. Recibo preguntas en mi Instagram de médicos, colegas nuestros que preguntan cómo preparar la toxina botulínica. Ok, estoy usando acá Meditoxin. Meditoxin es de la compañía Meditox. Es una toxina botulínica coreana con la misma efectividad y el mismo nivel de unidades que Botox, Hutox, Bocotur y Xeomin. Entonces, restauro en 2.5 ml para una botella de 100, para un vial de 100 unidades, para generar que 0.1 ml sean 4 unidades. Sabiendo esto, están bastante bien. Entonces, con 2.5 ml de solución salina, yo no utilizo suero bacteriostático porque generalmente utilizo el dial muy rápidamente, no necesito guardarlo por muchos días. Importante, cuando ustedes puncionan, el líquido tiene que ingresar casi de manera automática. ¿Por qué? Porque tiene una presión negativa. Esto es el sello de certificación de que el producto está sellado. Entonces se tiene que generar este vacuum, esta absorción. Me preguntan si se puede usar Alexa Smooth en el entrecejo. Sí, la misma técnica que se utiliza en el contorno de la boca, muy superficial. No inviertan el dial porque van a perder unidades, sino netamente hagan movimientos circulares de que el producto se encuentra siempre en la base. Yo mantengo esta aguja para pues, luego ir tomando el producto. Ahora, luego de que restauren el producto, lo principal para la toxina botulínica y para mí lo fundamental es el marcaje. El marcaje es fundamental. ¿Por qué? La inyección es simple, es fácil, es muy rápido, pero cuando ustedes marcan incorrectamente pueden tener efectos no deseados y además pueden tener una desigualdad en la cantidad de unidades que se ponen. Entonces, se le pide al paciente que eleve su ceja, haga ceño fruncido, sonría, mueva. Con eso pueden ver la distinta estructura. Al ver la estructura pueden ver, obviamente, las zonas que van a atacar. Luego, el marcaje frontalis, los 5 puntos. Me preguntan, cuando es 50 unidades, ¿recomienda reconstitución de 1 ml o 1.2? 1.2 o 1 ml son bastante compatibles. No, depende, con que tú tengas tengas la claridad de cuántos son 0.1 ml, está bien. Yo recomiendo 1.25. Es la que me gusta más personalmente. El marcaje, los 5 puntos para frontalis, luego 2 puntos en la zona central, los 5 puntos en corrugator y procerus, luego los 3 puntos de orbicularis oris para las patas de gallo, luego 2 puntos a nivel nasal para los bunny lines. Le pido a la paciente que haga un pequeño movimiento con su boca para elegir 2 puntos por lado en la zona superior del labio, y luego 2 a nivel de sonrisa, se observa, se siente el músculo mentalis, y 2 puntos en el lado. Para levantar la ceja, 2 puntos, 1 por lado, y luego para platisma le pido al paciente que haga ese movimiento, ese I, puedo tocar la platisma y realizar 4 puntos o 2 puntos con una separación de 1 a 1.5 centímetros por lado. Entonces ahí pueden tener un marcaje de la cara completa para toxina botulínica. No tenemos Mentalic, la paciente no es candidata para eso, y tampoco DAO, depresor ángulo oris, porque el paciente no tiene esta caída de la cara, o sea, caída de la sonrisa. Ahora, cuando tienen preparado su toxina botulínica, el marcaje adecuado, muchas veces yo tomo una foto al paciente para ver que el marcaje, poder repetirlo a futuro. Lo que hacemos es inyectar. Muy superficialmente, de hecho, se va a ver ese pequeño blab que se va a generar. Hay un sangrado mínimo. Yo aquí estoy utilizando la aguja Invisible Needle de TSK.
En algunas ocasiones no es necesario bloquear el Procerus. Excelente pregunta. Cuando no bloqueas Procerus y solamente corrugator y frontalis, puedes tener esta cara mestizo. Esta es cuando se eleva la ceja de manera desigual. Prefiero siempre partir con Procerus. 4 unidades, aíslo el músculo, lo siento el cuerpo del músculo, con eso incorporo la toxina botulínica, me mantengo alejado de la zona de no inyección, que es la zona que genera la tosis. Entonces ya tenemos la frente, tenemos casi el tercio medio completo, 2 unidades por lado, están poniendo las 2 unidades por lado para levantar la ceja levemente, levantar un poco la mirada. Ahora, 2 unidades por punto para iniciar con orbicularis oris, nuevamente 1 o 1,5 centímetros de separación desde el contorno, con 30 grados de separación, 30 grados de diferencia entre los 3 puntos, se genera casi una B invertida. Se ve que es muy superficial, se genera este blab, se genera esta pequeña elevación de la piel porque estamos hablando de un líquido bastante suave, sangramiento mínimo. Ahora, bunny lines, 2 unidades por lado. Dos unidades por lado también para las barcode lines. Cuatro unidades por punto de mentalis. Y 2 unidades por punto de platisma. Básicamente con eso pueden tener una cara completa con 75 unidades de toxina botulínica, 65 unidades, por favor, considerando que es Botox, Bocotur, Hutox, Meditox, etc. Perfecto. Entonces, básicamente tenemos que una cara podemos restaurarla con toxina botulínica para mejorar volúmenes y levantar, disculpen, con reinyectable para mejorar volúmenes y levantar, y toxina botulínica para paralizar ciertos músculos y atenuar las líneas de expresión o las líneas dinámicas. ¿Cómo parto yo generalmente? Parto con reinyectable para luego hacer toxina botulínica como el último punto de mejora. A pesar de eso, esto no es algo sine qua non, no es algo que se tiene que cumplir la regla. Hay en ciertos casos, por ejemplo, cuando mejoro clavela, empiezo con toxina botulínica, opuesto, y luego reinyectable para mejorar. Frente, por ejemplo, realizo toxina botulínica en frontalis, y luego con reinyectable podemos mejorar las líneas de expresión. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, siempre bienvenidos a... Yo siempre estoy disponible en mi Instagram, lo voy a anotar acá, o en mi página web. Pueden escribirme por mail si tienen dudas, si tienen casos clínicos que quieran compartir. Siempre bienvenidos, siempre un gusto estar escuchando de los distintos colegas sobre experiencias. Mi Instagram es Alberto Leguina, todo junto. Lo voy a poner acá. Y si no hay otras dudas, vamos a dar finalización a este web seminar. Si hay consultas, por favor, las pueden hacer llegar. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Voy a anotar acá el Instagram para que me puedan seguir. Pueden ver algunos before and after, generalmente los before and after de este tipo de producto. Me preguntan, ¿cuánto dura el ácido hialurónico una vez aplicado? El reinyectable de Yalual dura entre 6 a 9 meses para una absorción completa de 1 año. Esa es la duración promedio del reinyectable Yalual. Si no hay ninguna otra pregunta, si hace retoque de toxina, yo realizo
después de 2 semanas, un control de toxina botulínica si es que hay algún tipo de... ¿Por qué? Puedo corregir algún tipo de asimetría, pero además puedo mejorar algunos resultados que son parciales. Si, si después de 2 semanas aún hay movimiento y no hay una mejora completa, puedo reinyectar la toxina botulínica. El resultado máximo es a las 3 semanas. Muchas gracias entonces por su tiempo y ojalá nos estemos viendo nuevamente. Muchas gracias.